Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto saludarles. Sé que ahí del otro lado están los muchachos de Restaurador. Eh, Escribime por ahí, Marce, si en algún de los comentarios abajo, si están. Eh, Quería compartirles en esta mañana un pensamiento en la palabra breve. Teniendo en cuenta que Dios levanta los improbables, Dios levanta los anónimos, Dios usa a las personas que tal vez no tienen trayectoria, no tienen renombre. Dice que Dios levanta lo vil, lo menospreciado, aquellos que tal vez no tenían esperanza, estaban marginados, estaban al costado del camino. Dios levanta familias del anonimato, personas que de repente nadie conocía de ellas, nadie hablaba de ellas. De alguna u otra manera, Dios te hace protagonista de los cambios para toda tu casa y para toda tu familia. Eh, Quiero hablar y mencionar unos versículos, unos puntos importantes de la vida de Josué. Habíamos compartido en alguna oportunidad cuando Moisés, guiado por Dios, le cambia el nombre a Oseas, y luego le pone el nombre Josué. Esto está en el libro de Números, ahí por el capítulo 13. Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y es muy interesante, Oseas significa salvación y Josué significa Jehová salva. Y esto es importante porque para lo que Dios quería hacer, no podía darle la gloria al hombre. Todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, Dios quiere glorificarse. Lo que quiere hacer a través de nuestras vidas, Él quiere llevarse la gloria y que seamos siempre de darle la gloria a Él. Oseas significaba, como bien decíamos, salvación. Y puedo caminar la vida como Oseas, pensando que soy la salvación, que son mis fuerzas. Pero ahí Dios tiene que trabajar y es como cambiar el ADN, y le dice, te vas a llamar Josué, Jehová salva. Porque no son tus fuerzas para poder que ocurran cambios, si bien hay que tomar decisiones, hay que caminar en obediencia a Dios, como mencionamos muchas veces, el Evangelio es práctico, debo de vestirme del nuevo hombre, hacer algo diferente a lo que hacía antes, caminar una segunda milla, poner la otra mejilla, amar al enemigo, orar por aquellos que me están haciendo mal. Y Dios tiene que venir, intervenir de alguna manera en el interior y en el corazón para que ocurra una transición en nuestro interior. Es como un nuevo nacimiento debe ocurrir, porque no es Oseas, es Josué, no es salvación, Dios salva. Para no confundirnos y para no caminar la vida intentando en nuestras fuerzas que algo ocurra. Y si bien tenemos que ser persistentes, debemos de caminar, debemos de golpear la piedra, es como ser perseverantes y una vez volverlo a intentar y otra vez volverlo a intentar hasta que algo tiene que ocurrir y algo ocurre en el interior. Y hay una transición, hay un cambio de Oseas a Josué, algo tiene que pasar adentro en el interior. Y vemos la vida de este hombre, Josué, y a veces nos comparamos, y él podría haber visto la vida de Moisés, a quien él ahora estaba sucediendo, lo estaba reemplazando, estaba tomando su lugar, Dios lo había colocado en ese lugar. Y habíamos visto la vida, conocemos la vida de Moisés, como abre un mar y todo el pueblo entra al desierto. Y José podría decir, no, yo no abrí un mar, abro un río. Pero la diferencia, ¿no? Y por eso poder tener una perspectiva y tener una mirada de cómo Dios obra y de cómo Dios trabaja. ¿Sí? La vida de Moisés fue tremenda, abrió un mar y guió al pueblo al desierto del otro lado,
los guió por todo el desierto, había un mar, los introdujo a una temporada de muchos años que por cabezas duras, por desobedientes, por rebeldes, quedó esa generación ahí. Y parece a veces muy poco lo que le tocó a Josué, pero tengo que aprender a mirar que las puertas que parecen pequeñas, él no abrió un mar, abrió un río, ¿no? Fue Dios a través de él, pero introdujo al pueblo a la tierra prometida. Lo que parece pequeño, lo que parece no de tanto valor como lo de otros, puede ser la puerta a donde voy a llevar a mi vida, mi casa, mi familia, una generación, al plan y al propósito y al diseño de Dios. Por eso poder aprender a mirar la vida, ¿no? en una relación continua con el Espíritu Santo. Y cuando van a cruzar el río Jordán, hay algunas cosas que quiero mencionarles, 4 o 5 que yo las tengo anotadas acá. Le dice: cuando veas el arca del pacto de Jehová tu Dios, vas a salir del lugar donde estás y vas a marchar en pos de ella. Dios le dice: cuando veas el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, vas a caminar en pos de ella. Primer principio para entrar, para llevar a mi familia a la tierra prometida, al lugar que Dios tiene preparado, caminar tras la presencia de Dios. Eso está en Josué capítulo 3. Dice: vosotros no habéis pasado de ahora en adelante por este camino, antes no habías pasado. Dice: vas a pasar por un lugar, el Espíritu Santo te va a llevar por un lugar que antes no había pasado. Dice Josué: antes, por el lugar que vos vas a caminar, por donde vos vas a ir, no has pasado nunca. Y es lo que a nosotros nos pasa hoy en una temporada dentro de un programa, caminar por un lugar que antes no habíamos caminado. Ahora, si entiendo que Dios me está llevando a un lugar de provisión, de recursos, a algo nuevo, tengo que entender que no caminé por ese lugar, pero si voy siendo guiado por el Espíritu Santo, voy a terminar en buen puerto. Vas a caminar, vas a transitar esta temporada dentro del programa por un lugar que antes no habías pasado, ¿sí? Diferentes rutinas, normas, es caminar por un lugar que antes no habías caminado. Lo otro que le dice: santificate, porque Jehová mañana va a hacer maravilla. Dice: santificate, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Santificate, apartate, tener una vida de santidad. Tengo que prepararme, caminar en santidad, porque dice Dios: yo voy a hacer milagros, yo voy a hacer maravillas, pero tengo que cuidarme. Santificate, tiene que ver con apartarme de lo malo, apartarme de las conversaciones malas, apartarme, no pensar lo que no corresponde. Tengo que apartarme. No robo más, no miento más, soy decente, soy honrado. Antes lo hacía así, pero ahora yo decido caminar en esta nueva temporada en el programa detrás de la presencia de Dios. Es un camino que antes no recorrí, es un camino que antes no transité, pero decido ir, como lo hizo Josué, tras la presencia de Dios. Y decido y tomo la decisión de santificarme. ¿Por qué? Porque Dios mañana va a hacer maravillas. Tu santidad y mi santidad habilita a nuestra familia para que vean milagros. Ahora, ¿querés ver milagros en tu familia? Santificate, porque Dios mañana va a estar haciendo maravillas, milagros en tu vida y en tu casa, en toda tu familia. Dice versículo 7, desde este día voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Cuando vos decidís caminar detrás de la presencia de Dios, cuando vos decidís vivir en santidad, Dios te promociona. Dice: yo voy a comenzar a engrandecerte. Y no para tener un nombre, y no para salir en las páginas de Facebook, de Instagram, canal de YouTube, y que pongan muchos likes, sino que Dios empieza a engrandecerte en el mundo espiritual. Cuando vos decidís caminar en santidad, siguiendo a Dios,
Dice, Dios te empieza a engrandecer, yo voy a empezar a engrandecerte. Vas a empezar a ser conocido en el infierno. Antes eras un fracasado, antes eras un derrotado, antes eras un gobernado, un preso por las drogas, por el alcohol, los vicios, la calle, el desorden. Hoy vos empezás a caminar diferente, un camino que antes no habías transitado y no habías caminado, no habías pasado por ahí. Y estás caminando en santidad, estás eligiendo caminar en santidad. El Espíritu Santo te va a promocionar, tu cabeza tiene precio, sos conocido en el infierno como el que no se rinde, como el que se vuelve a levantar, como el que vuelve a tomar la decisión de hacer algo diferente. Otra vez me vuelvo a levantar y vuelvo a caminar en pos de Dios, a guardarme en santidad, entendiendo que Dios va a hacer maravilla. Y en el mundo espiritual Dios te va a promocionar. Los demonios hablan de vos, en el infierno se habla de vos. Una persona no perfecta, una persona que se cae pero que se vuelve a levantar. Una persona que se cae, que se equivoca pero lo vuelve a intentar. Que hoy, que en este día vos puedas tomar la decisión, en este día jueves, de volver a levantarte. ¿Sí? Porque Dios quiere promocionarte. Tiene que ver con que en el mundo espiritual se hable de vos. De alguien que no se rinda, que no se rindió, que sigue avanzando, que sigue caminando, que sigue creyendo en el Dios que mañana va a hacer maravillas en la presencia de Dios. Versículo 9 dice, acercate y escuchá las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y poder escuchar la palabra de Dios. Acércate a Dios. Escuchá la palabra de Dios a lo largo del día, en el lugar de trabajo, en el lugar donde vos estés, pedirle a Dios, háblame. Dios, quiero apartarme para vos. Dios, quiero vivir en santidad. Dios, yo creo que mañana vos vas a hacer maravillas en mi casa. Vengo al programa, vengo a la fundación en esta temporada entendiendo, Dios, que voy a caminar por un camino que antes no caminé, pero entiendo que voy a llegar a buen puerto. Y elijo en estos días, en esta temporada, en estos meses que me toque estar acá y quisiera hacerlo el resto de mi vida, caminar en santidad, entendiendo que mañana vas a hacer maravillas. Y pretendo, Dios, dice, acercarme para que vos me hables. Y cuando Dios susurre a tu oído, cuando Dios hable a tu corazón, no hay dudas. Cuando Dios habla no hay duda. No hay fuerte, no conozco ninguna. Alguien de ustedes decía el domingo en una hermosa reunión que tuvimos en Zárate, antes no creía, pero ahora empiezo a creer en Dios, porque Dios es real, porque Dios existe, porque Dios quiere llevarte a una nueva tierra, una nueva temporada. No importa el pasado, no importa las debilidades y las flaquezas. Dios te dice, salí, levantate, acercate, vení a la presencia de Dios, viví en santidad, porque vas a ver maravillas en tu vida y en tu familia. Y lo otro que le dice es muy interesante, le dice, pon el pie en el agua. Y fue la palabra que Dios nos dio allá por el año 2018, pon el pie en el agua. ¿Sí? Antes de abrir la fundación, como Pedro estábamos, no tengo plata ni oro, pero teníamos una palabra de Dios, pon el pie en el agua. Caminá tras la presencia de Dios, escuchá la voz del Espíritu Santo y si Él te anima, pon el pie en el agua. Y está todo complicado, pon el pie en el agua. No veo nada, pon el pie en el agua. Pero ¿por dónde voy a ir? No tengo idea, Dios te va a llevar, Dios te va a guiar. Por eso es muy importante que vos corras tras la presencia de Dios, te guardes en santidad, que escuches la palabra de Él, que cuando vos pongas el pie en el agua, las aguas se van a abrir. Dios te va a respaldar, vas a pasar del otro lado, no tan solamente vos, vas a pasar vos y toda tu casa y toda tu familia. Y si del otro lado está la familia escuchando, familias, lo mismo que los muchachos acá en el programa, vamos a ir tras la presencia de Dios, que no es religión, que no es un culto dominical, que no son una reunión de toda la rutina, es Dios que ocupa todo lugar y está en todo momento, que está hoy acá en la fundación, está con ustedes ahí en su casa. Vamos como familia a decidir ir tras la presencia de Dios, a guardarnos en santidad, entendiendo que Dios quiere hacer algo en mi casa,
a acercarme y escuchar la voz de Dios y entender que Él empieza a promocionar mi casa, mi familia en el mundo espiritual. Uno que se levante, uno que elija caminar tras la presencia de Dios y vivir en santidad, los demonios empiezan a huir, los demonios empiezan a retroceder y Dios empieza a traer un respaldo sobrenatural y nos habilita a pisar las aguas y las aguas se abren y veremos maravillas. Queremos orar y pedirle a Dios que nos guíe, que guarde nuestros corazones y que como familias podamos en esta temporada acercarnos a Dios, guardarnos en santidad, permanecer en santidad, entendiendo que Dios va a hacer maravillas mañana con mi casa y con mi familia. Ya no es más Oseas, porque no son mis fuerzas, es Josué, Jehová salva, Dios salva. ¿Sí? Ya no somos más nosotros, el protagonista es Él, es Jesús, es la obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, es la obra de Él a través de hombres y mujeres, familias comunes y corrientes que se animan a caminar, correr tras la presencia del Espíritu Santo, eligen caminar en santidad, eligen escuchar la voz de Dios y entienden que hay toda una guerra espiritual, pero hay un respaldo de Dios que los promociona. Familia, los bendigo, les mandamos un abrazo grande desde la fundación y preparémonos porque Dios hará mañana maravillas entre nuestras familias. Dios le